públicas, quiero invitar al ingeniero Javier Francisco Chávez Peña, que tendrá la conferencia Causas y Consecuencias de los retrasos y adicionales en la ejecución de obras públicas, gobierno central, regional y local. Lo recibimos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los miembros de la mesa y especialmente a los colegas asistentes. El tema que he preparado en este trabajo técnico se genera a partir de unos reportes. Bueno, todos sabemos que el Estado, a través de sus gobiernos nacionales y subnacionales, llámese gobierno regional, gobiernos locales, ellos ejecutan inversiones importantes en lo que es infraestructura. Esta ejecución de obras últimamente cada vez tiene mayores ineficacias, ineficacias que se presentan en el tema del plazo. Las obras se demoran mucho, y también en el tema de presupuesto, que es una relación inversa, ¿no? O sea, se incrementan los presupuestos que se han iniciado en ejecución. Esto se evidenció mucho más cuando la Contraloría General de la República, que implementó un sistema en su portal, el sistema se llama Infoobras, en el cual cuelgan todas las entidades públicas su avance respecto a sus ejecuciones presupuestales. Entonces, en este reporte número 29 del año 2016, la Contraloría indica que se han inscrito en ese portal de Infobras 51.343 obras de infraestructura. De esos 51.343, 39.691 son las que ejecutan los gobiernos locales, 5.161 la que ejecutan los gobiernos regionales y 6.491 el gobierno nacional. La inversión para cada uno de ellos en los gobiernos locales es 220.564.96 millones de soles. En el caso de los gobiernos regionales, 37.238.24 millones de soles, y en el gobierno nacional, 28.644.80 millones de soles. La suma de todo eso es 286.448 millones de soles. Es el informe de la Contraloría. Después yo les voy a mostrar el trabajo que hice para poder esos datos, para poderlos comprobar o en todo caso sincerar. Del total de esas obras registradas, dice esa nota de prensa, 968 están paralizadas por un monto ascendente a 4.134 millones de soles. Para que tengamos una idea de lo importante que es este reporte de la Contraloría, en el año 2016 el presupuesto del gobierno nacional, o sea, el presupuesto del Estado peruano, era 138.000 millones de soles. Estoy hablando en cifras gruesas para no estar precisando cifras menores. En el 2017, el presupuesto aprobado por el Congreso de la República fue 142.000 millones de soles, hablando en cifras gruesas. La diferencia entre ambos presupuestos nos evidencia un incremento en ese año de 4.000 millones de soles. O sea, el Estado creció entre el 2016 al 2017 en 4.000 millones de soles. Para este año hemos crecido en 7.000 millones de soles con el presupuesto del año 2018. Lo triste es que esos 4.000 millones de soles están paralizados. De acuerdo al reporte de la Contraloría General de la República. Y ahí hay un término que la Contraloría precisa, dice obras paralizadas.
Pero en el portal de Infobras ellos tienen obras sin ejecución, obras paralizadas, obras concluidas. Entonces, revisando en cada departamento, lo que yo he encontrado es que hay muchas obras que son ya de 5 años que están paralizadas, pero que ellos le han puesto la denominación sin ejecución y que la Contraloría no las registra y no la evidencia. Eso quiere decir que el problema que sucede con la ineficacia en la ejecución de las inversiones es mucho más grave de lo que la Contraloría nos está mostrando. De este número, el 75% corresponde a obras ejecutadas por entidades del gobierno local, 14% al gobierno regional y 11% al gobierno nacional. Si ustedes advierten, hay una mayor ineficacia en los gobiernos locales. Eso se explica por sí mismo, ¿no? Sus capacidades técnico-operativas que tienen esas instituciones públicas son muy limitadas y también sus periodos que tienen de gobierno, pues, hacen que cada gestión que entra implementa sus diferentes enfoques de su gestión, que al final el que se perjudica es la población, porque sus proyectos que tanto les costó luchar para conseguir el presupuesto se quedan truncos. El gobierno central también tiene un 11%, un poco menor que los gobiernos regionales. Acá tenemos nosotros 316 obras en ese informe de la Contraloría del año 2016, 316 por contrata, 646 por administración directa con 1.620 millones de soles. Bueno, núcleos ejecutores que casi ya no tienen impacto, incidencia, pero que la Contraloría los considera en su reporte. El mayor monto de inversión viable paralizado corresponde a las entidades de los gobiernos locales por más de 2.000 millones, o sea, el 50% de los 4.000 millones que se ha detectado que no se está ejecutando. En cuanto a una evaluación por regiones, se observa que el mayor número de obras paralizadas se encuentra en el Cusco, con un total de 293 obras por un monto de inversión viable de 986 millones. Le sigue Ayacucho, ¿no? Y acá los tenemos nosotros. Cusco, 293, Piura, Puno, Huánuco, Ancash, Moquegua, y así tenemos toda la lista con sus respectivas inversiones detenidas de los 24 departamentos, y también ahí se considera en la tabla a la provincia constitucional del Callao. Eso quiere decir que tendríamos 25 departamentos, por decirle también a la provincia constitucional del Callao, departamento o región. En total, nosotros al tener ese reporte y lo delicado que en esa información de la Contraloría nos compete al Colegio de Ingenieros del Perú, entonces lo que hicimos es indagar un poco más. A ver, vamos a revisar con un trabajo de investigación hasta qué punto el reporte de la Contraloría es así de dramático o de repente es menor lo que está sucediendo. Entonces, a marzo del 2018, nosotros teníamos evaluado todas las asignaciones para lo que son inversiones públicas, principalmente en infraestructura, para los 25 regiones que incluyen a la provincia constitucional del Callao. Y miren, 212.001 millones de soles, que supera largamente los 50 y tantos mil millones que decía en el reporte de Infobras de la Contraloría General de la República. Y justamente lo que yo advertía, de las 4 denominaciones que tiene la Contraloría en su portal de Infobras, que dice obras en ejecución, obras concluidas, obras paralizadas y obras sin ejecución.
solamente ellos reportaban lo que decía obras paralizadas. Entonces, revisando, por ejemplo, en la región Junín, la Universidad Nacional del Centro del Perú. La Universidad Nacional del Centro del Perú tiene una obra que es la infraestructura de investigación para arquitectura y el área de ingenierías. Entonces, revisando, ellos tienen proyectos de hace 5 años que están paralizados, que no se concluyeron. Y cuando revisamos nosotros en el portal de Infobras, la denominación que había hecho la Universidad Nacional del Centro del Perú era sin ejecución, con lo cual estaba evadiendo la información veraz. Esa obra no estaba sin ejecución, esa es una obra paralizada, tiene conflicto. Y así como esa, hemos advertido en muchas regiones que al momento de llenar la información, porque la Contraloría dice, la Contraloría no es responsable de la información que las entidades públicas registren en este portal. Entonces, hicimos el seguimiento y hemos encontrado, como dije anteriormente, que nosotros tenemos 37.793 millones de soles en obras que están paralizadas o que están sin ejecución, y de los cuales, al hacer el ranking, sigue manteniendo el primer puesto en ineficacia en la ejecución. Buenas tardes. En ineficacia en la ejecución, el Cusco. Le sigue Lima, Piura con 377 obras, ¿no? Y así hasta llegar Tumbes, que tiene un mejor performance, pero también eso se debe a que también es muy pequeño comparado pues con el tema de Cusco. Es que Cusco tiene mayores asignaciones presupuestales. Recordemos que parte de esas inversiones que se hacen para infraestructura, parte del destino que hace el gobierno para las regiones tiene mucho que ver con tiene mucho que ver también con las ¿cómo se dice? Con los canon que reciben, y Cusco tiene un buen performance en cuanto a la percepción de lo que es el canon. Entonces, la diferencia con el reporte del 2016 de la Contraloría General de la República y con el trabajo que hemos hecho nosotros a través del Colegio de Ingenieros del Perú es que la inversión detenida es 37.793. Quedó chico los 4.000 millones de soles que dice ese reporte. O sea, esto es grande, esto es muy grande, tan grande que rebasa el margen de crecimiento que tenemos como gobierno. Por ejemplo, cuando se aprueba el presupuesto de la Nación, del 2016 al 2017 tenemos una diferencia de 4.000 millones, del 2017 al 2018 tenemos una diferencia de 7.000 millones, esto lo rebasa. Entonces, prácticamente es como un espejismo el que estemos nosotros creciendo para que al final, con estas ineficacias, nosotros estamos cada vez, en vez de crecer, cada vez nos estamos, ¿cómo se puede decir esto? Como una bola de nieve, ¿no? Nos estamos jalando, pero para el abismo, embalsando, ¿no? Embalsando es el término. Gracias. ¿Es posible eso? El canon es terrible, incluso petrolero, ¿no? Y es parte de lo que voy a comentar también. La región Cusco, de todo el canon que reparte el Estado en todas las regiones del residuo del canon, Cusco se lleva casi más del 60% de ese canon. ¿Por qué? Porque tiene la gran suerte de tener la camiseta al lado. Y ese es otro de los temas sociales y problemas que hay. Y es otra cosa, algo que tú comentabas. Con todo ese dinero también a veces cuando no se es eficiente, resulta físicamente imposible ejecutar todo lo que tienes. Sí. Por ejemplo,
En el estudio que nosotros hemos hecho, en Cusco hay en ese entonces Echarati, que es el distrito que tiene tanto canon que rebasaba a la provincial de Cusco, al gobierno regional de Cusco, y ahora su población se ha partido en dos. Entonces, ¿para qué? Para que puedan también tener acceso a ese, no quiero decir la palabra botín, porque me parece que sería un poco, pero me parece que eso está pasando. Entonces, primero, ya está muy claro de que las inversiones que se hacen en el país es un espejismo, porque al final estas inversiones, como está demostrado en el trabajo que hemos hecho, esa inversión no es concluida, están detenidas o están paralizadas. Ahora, las causas, ¿por qué ocurren estas? Para poder nosotros analizar las causas, nosotros cogimos en este caso, coger pues todas las entidades, los gobiernos subnacionales, llámense distritos, llámense provincias, llámense gobiernos regionales, ya era un trabajo demasiado ampuloso y lo que nosotros necesitábamos era concluir. Entonces cogimos los gobiernos regionales, que es lo que representa un poco el mismo viacruces que pasan los gobiernos locales. En cada uno de ellos nosotros cogimos todas sus resoluciones, ya sea de ampliaciones de plazo, ya sean de paralizaciones, ya sean de incluso resoluciones en que rescinden contratos, ¿no? Pero no nos interesaba si rescindían o no rescindían, lo que nos interesaba es qué causa ellos fundamentan, o sea, ellos qué causas invocan para hacer ese tipo de decisión. Por ejemplo, para ampliar un plazo, para aprobar un adicional o para resolver un contrato. ¿Qué causas invocan? Y aunque no lo crean, hemos encontrado casi un 32% de resoluciones, estoy hablando 10 resoluciones por cada gobierno regional, más el Callao, tenemos 250 resoluciones que hemos analizado, y lo que hemos encontrado es que simplemente se aprueban ampliaciones de plazo indicando que por las razones expuestas en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Ni siquiera lo fundamentan, ni siquiera lo sustentan. Simplemente dicen, de acuerdo al artículo tanto del reglamento de contratación del Estado. Cuando nosotros sabemos que para ampliar un plazo, para aprobar una obra adicional, lo que nosotros tenemos que hacer es fundamentar desde el origen. Si es para ampliar el plazo, pues desde el momento en que ocurrió la causal, empiezo a anotar en cuaderno de obra y todo un procedimiento que el reglamento lo ha estipulado. Pero en este caso específico, no. Eso también nos trae a colación algo. Eso quiere decir que no se está ejerciendo una fiscalización por parte de los órganos competentes y de los órganos involucrados, que uno de ellos es el Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, después de hacer todo ese trabajo, hemos procesado estadísticamente y hemos encontrado lo siguiente. Por factores climáticos, que eso sí es una realidad, generalmente los proyectos se aprueban para ejecutarse en 6 meses, pero no se está contemplando la realidad climatológica, la realidad geomorfológica, ¿no? Y se inician en épocas críticas. Entonces, el 9.42% de las causas que han generado estos desfases tienen mucho que ver con el factor climático. El 28.26% de eficiencias en el expediente técnico. En factores sociales, llámese
paralizaciones en las zonas donde se están ejecutando los proyectos, o también llámese que se opone la población porque no ha sido bien sensibilizada respecto a las bondades del proyecto. Hay un 5.07%. En desabastecimiento de materiales, generalmente esto sucede en las obras por administración directa. En desabastecimiento de materiales, 10.14%, desabastecimiento de equipos, que también tiene colación con las obras por administración directa, 3.62%. Modificaciones contractuales, porque se aprobaron adicionales, deductivos, o porque se resolvieron los contratos, 19.57%. Y otros que hemos encontrado, como les decía, en esas resoluciones son resoluciones, pero, ¿cómo puedo decir? Pues el ejemplo del desconocimiento total de cómo se hacen los procesos de acuerdo a la ley de contrataciones, invocan una serie de actividades, por ejemplo, demoras administrativas. Estas demoras administrativas, miren el porcentaje, ¿no? 23.91% por cambios de gestión. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros ya estamos en un año en que va a haber cambio de gestión en los gobiernos nacionales y en los gobiernos locales. Esos cambios de gestión tienen alto impacto en estas inversiones de infraestructura, porque el que entra no quiere involucrarse, no quiere comprometerse, y el que sale le deja pues un campo minado al entrante, sin preocuparse ambos, el que sale y el que entra, en que estamos hablando del dinero del Estado, pero peor que eso, que estamos hablando del desarrollo del país. Ese es, por ejemplo, la lectura. Ahora, si nosotros queremos hacer, ¿cuál es el que tiene mayor incidencia? 28.26% deficiencias en el expediente técnico, que es, esto sí es de alta responsabilidad de nuestro colegio profesional, porque, adelante. Usted mencionó que era responsabilidad del colegio de ingenieros, lo dijo hace un momento, pero no es responsabilidad del colegio de ingenieros, porque el colegio de ingenieros como entidad no forma parte de esos contratos, no puede ser responsable. Si usted me espera que termine, usted me va a entender por qué digo esto, porque recuerde que no solamente me quedo en el análisis, sino que yo tengo que llegar a unas propuestas, y ahí usted va a entender por qué yo digo que es responsabilidad del colegio. Yo le agradezco más bien la pregunta y le pido que me espere a esa fase. Muy bien, entonces, esto es las causas. Ahora pasamos nosotros, bueno, para que ustedes vean, solamente he puesto, por ejemplo, Amazonas, Ancash, pero es todas las regiones, y acá tenemos todas las resoluciones, los documentos que hemos revisado y todas las causas más incidentes que hemos encontrado. Consecuencias. Es pertinente que nosotros entendamos el rol que tiene la infraestructura en el desarrollo sostenible de nuestro país. El Banco Interamericano del Desarrollo en el 2014 indicaba: para la región de América Latina y el Caribe, infraestructura es sinónimo de competitividad, desarrollo, impulso económico e integración. A su vez, y en forma creciente, la infraestructura es un sinónimo de calidad de vida, democracia, equidad e inclusión social. ¿Por qué es tan importante esto? Porque generalmente nosotros separamos, ¿no? Nosotros pensamos infraestructura y por el otro lado desarrollo, pobreza, exclusión social. Son dos caminos distintos o son dos temas distintos por los cuales habría que actuar, pero no. Existen estudios mediante el cual la infraestructura tiene un alto impacto en sacar a la gente de la pobreza, en llevar mejores ingresos a los hogares, ¿no? Hay un estudio también que se ha hecho en el Perú, de Calderón,
mediante el cual nosotros tenemos, mediante la infraestructura, contribuimos, y por eso es que nuestro himno del Colegio de Ingenieros, cuando dice que somos constructores del Perú, tiene bastante significado respecto al rol que juega la infraestructura en el desarrollo y en erradicar la pobreza de nuestro país. Pero si tenemos ineficacia, como ya lo demostré más antes, ¿cuál sería el impacto de esa ineficacia en el desempeño de las inversiones en infraestructura? Miren, en el gobierno nacional, en los montos que asigna para el 2013, 11.947 millones de soles, solo ejecuta 9.706 millones de soles. Quiere decir que tenemos 20%, o sea, casi el 20%, de 18.76%, casi 20% que no ejecuta. En promedio, del 2013 al 2017, tenemos 18.12% de ineficacia en el gobierno nacional, que es el que dispone de mucho mayor logística, dispone de mucho mayor capacidad técnica operativa. En los gobiernos regionales esto se incrementa. Ya tenemos 26.62% de ineficacia, o sea, nos dan 8.498 millones de soles y nosotros solo ejecutamos 6.605, 2.000 millones, estoy hablando el 50% del incremento de presupuesto de entre el 2016 al 2017 de todo el país que no se ejecuta. Y en los gobiernos locales ya se sube la cifra, 35.10% de ineficacia. Pero, ¿y cómo impacta estas ineficacias en el desarrollo del país? De acuerdo al estudio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en el año 2015, el impacto de las ineficacias en las inversiones en infraestructura en el país nos ubican en los últimos lugares a nivel de América Latina. Perú. Estamos en este lugar, mientras que el primer lugar es Costa Rica, tiene un alto performance en cuanto a la calidad de su infraestructura, a las inversiones que realiza. Pero ¿dónde estamos nosotros? Chile, ¿dónde está? En el tercer lugar, ¿no? Ahora, en cuanto a saneamiento, ¿no? Esto es otro ranking en América Latina. De igual manera, porcentajes de hogares a nivel nacional en cuanto a saneamiento según su área de residencia. Seguimos manteniendo esa ubicación triste, lamentable, en cuanto a la provisión de ese servicio básico. Estamos hablando de saneamiento. En carreteras, de igual manera, miren. Si nos fijamos en la curva, nosotros estamos en el lado derecho de la curva, que eso significa que nosotros estamos en un performance negativo. Acá estamos. En lo que es educación, en educación inicial estamos un poquito a la izquierda, pero es un poquito, o sea, de la tendencia que se tiene a nivel de América Latina. En primaria estamos descendiendo y en secundaria nos mantenemos. No estamos en un buen performance, pero por lo menos en educación podríamos decir como consuelo que algo estamos haciendo. Propuesta de solución, y ahí le doy la respuesta a lo que usted dijo. Debido a la importancia que tienen las inversiones en infraestructura en el desarrollo del país y en cumplimiento del rol que desempeña nuestra orden profesional Colegio de Ingenieros del Perú, propongo las siguientes alternativas de solución.
Nosotros tenemos dentro del estatuto anterior y el actual, el que en febrero de este año hemos aprobado, nosotros tenemos la potestad, eso lo dice nuestra ley de creación, la potestad de iniciativa legislativa. Nosotros podemos ir al Congreso y decirle, nosotros como Colegio de Ingenieros le alcanzamos este proyecto de norma, proyecto de ley. Entonces, ¿por qué suceden esas ineficacias? Porque nosotros como los llamados a ser los veedores, a ser los fiscalizadores, hay veces no nos involucramos en un tema tan delicado que nos está llevando al atraso en vez de llevarnos al desarrollo. Entonces, una alternativa sería exigir la sistematización digital obligatoria de los procesos de ejecución de obras públicas. ¿Cómo es esto? Si yo comienzo una inversión pública, una obra pública, toda la información de la fase de licitación tiene que estar registrada en una nube, al cual todos los ciudadanos deberían tener acceso. Segundo, cuando comienza la fase de ejecución de la inversión, esto quiere decir la ejecución de la obra, desde el acta de entrega de terreno, todos los reportes del cuaderno de obra, todas las valorizaciones mensuales, todos los informes aclaratorios que requiere la entidad, requiere el contratista, requiere el supervisor, deberían estar colgados en esa nube mediante este sistema. Esto no es nuevo, o sea, yo no estoy dando una propuesta descabellada, esto ya lo hacen en otros países del mundo. Incluso acá en el Perú también se hizo en alguna oportunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Lima el EMAPE. EMAPE, en la gestión anterior del actual alcalde, colgaba toda esa información, colgaba el expediente técnico, con planos, con presupuestos, todo. Y como yo soy catedrático, yo utilizaba toda esa información para mis alumnos, prepararlos con mayor herramientas y para que hagan monitoreo y seguimiento. Lamentablemente le continuó otra gestión que detuvo ese tipo de, vamos a llamar, transparencia, regresó esa gestión que lo había hecho, que es el actual alcalde, pero ya no se hace eso. EMAPE ya no tiene esa transparencia que alguien lo hizo, de repente un funcionario o de repente fue una iniciativa que ellos querían implementar. Entonces, la propuesta es que nosotros debemos proponer una norma de sistematización digital obligatoria de todos los procesos de ejecución de obras públicas. Debe estar colgado ahí. Adelante. Sería interesante que este concepto, ¿por qué no lo aplicamos en el colegio mismo? En el colegio tenemos una base de datos muy grande, pero nosotros los colegiados no sabemos cuánto entra, cuánto sale y qué se hizo. Y no tenemos ninguna información del movimiento económico ni de lo que se está haciendo en el edificio, etcétera, etcétera. O sea, realmente una de las cosas importantes que yo considero es de que nosotros los ingenieros deberíamos pregonar con hechos y no solamente con intenciones. Demos el ejemplo y creo que eso sería una cosa muy interesante. No sé si hay algún comentario al respecto. No, lo que yo diría es que si se trata de ser transparente y el colegio tiene la responsabilidad de vigilar este tema tan delicado para el desarrollo del país, pues uno tiene que primero dar el ejemplo. Yo considero que la propuesta suya, en todo caso, debería ser acogida por los responsables que tienen que ver con esto y transparentar, ¿no? Mi tema es obra pública, entonces no me podría salir yo de ese tema. Ahora, tenemos el 2.2, ejecutar, yo estoy hablando, ya, gracias. Voy a agilizar entonces. Ejecutar el convenio marco interinstitucional entre el Colegio de Ingenieros del Perú, o sea, este convenio ya existe, se firmó este año entre el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional y la Contraloría General de la República. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es propiciar las veedurías para que cada consejo departamental ejerza la veeduría de los
procesos y procedimientos de ejecución de obras públicas de acuerdo a la cláusula quinta del propio convenio. Mediante el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, que es el órgano que tiene el Colegio de Ingenieros, la extensión educativa de capacitación, también se debe capacitar, actualizar y especializar en gestión de proyectos de infraestructura, en sistema de control público, modernización de técnicas y herramientas informáticas para la ejecución y supervisión de obras públicas. En cuanto al cumplimiento de los fines del Colegio de Ingenieros del Perú con relación al país, título tercero, artículo 2.14 del Estatuto, proponer la adopción del enfoque LIPS. El LIPS es una alternativa que yo estuve en Santiago de Chile en el año pasado y el gobierno chileno está involucrado en esta implementación de la filosofía Lean, que permite reducir pérdidas y controlar variabilidades en porcentajes muy importantes. Luego tenemos sensibilizar en la adopción de la metodología BIM, que eso es paradójico. Nosotros en nuestra ley de contrataciones del Estado vigente, con el decreto legislativo actual que modifica el reglamento del decreto de la 3225, dice bien claro, ¿no? Nosotros le exigimos al contratista el programa de ejecución de obra, pero en CPM, Critical Path Method, que es una metodología pues de la década del 50, mientras que en países cercanos a nosotros, como Chile, por ejemplo, en países como Estados Unidos y los países de Europa, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea, lo que ellos piden al contratista es preséntame en BIM, o sea, sistematizado. Y nosotros simplemente tenemos que empezar a exigir, no podemos seguir viviendo con ojos del pasado, algo que es tan delicado, y que el BIM ayuda a prever ineficacias. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que se ha acudido para hacer este trabajo, ¿no? Muchísimas gracias.